Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al panel titulado La intersección entre los sectores públicos y privados en el progreso económico. Mi nombre es Andrea Oviedo, soy boliviana y me dedico a las inversiones. Sabemos que no puede haber desarrollo duradero sin inversión a largo plazo y no puede haber inversión a largo plazo sin un entorno jurídico claro y previsible. La seguridad jurídica, más que un requisito técnico, es la base de la confianza entre actores públicos y privados. Por eso, las alianzas público-privadas no deben entenderse solo como mecanismos de financiación, sino como verdaderos pactos de colaboración. Hoy nos acompañan panelistas de primer nivel con destacadas trayectorias tanto en lo público, en lo privado y en la parte del sector social. Con su ayuda vamos a explorar cómo pueden existir estos pactos entre el sector público y el privado. Primero nos acompaña Margarita Erdocia, que es emprendedora e inversionista. Dirige un family office con inversiones en mercados públicos y capital de riesgo. En República Dominicana es también miembro fundador de la Torre Acrópolis y de la franquicia KFC. Bienvenida, Margarita. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo estoy fascinada de estar en Dominicana porque ha sido uno de los países donde he querido invertir y como dicen, una vez que uno se enamora de Dominicana, el corazón queda aplatanado para la vida entera. Así es que aquí tienen a una que está aplatanada totalmente. El dinero es como el agua, se va donde le conviene y donde le sale más fácil. Y cuando las reglas del juego son más fáciles, es más fácil hacer inversión en lugares donde todo es claro. Imagínense a un niño que le damos 2 cajas de juego, ya sean de tablero o videojuego, ¿y a cuál se va a ir a jugar? ¿El que tiene un montón de reglas complicadísimas o el que le dice apenas 4 cosas y le dice toma y prendelo y empieza a jugar? O sea, es obvio a dónde se va a ir. A mí una de las cosas que me parece como empresaria que a veces el sistema de ley donde invertimos se vuelve tan complejo que entonces solamente beneficia a aquellos empresarios que ya tenemos un cierto nivel y podemos pagar los bufetes grandes que pueden hacernos todos los análisis y manejar y sortear ese enjambre legal que hay. Como el panel se trata de desarrollo económico, si lo que queremos, ya sabemos que solamente la empresa privada genera desarrollo económico, si no, no pasa. O sea, los gobiernos manejan el desarrollo económico hecho por los privados. Pero entonces, si lo que queremos es hacer eso, necesitamos para tener una igualdad de oportunidades para que puedan entrar desde emprendedores pequeños hasta emprendedores y jugadores más grandes, reglas del juego claras y además reglas simples. Yo hoy voy a hacer a la parte pública, ya sea que sean de la parte ejecutiva o abogados o jueces, varias peticiones poderosas y una de las peticiones es simplifiquen todo. O sea, cuando uno mira a un estudiante de ley, uno los mira quejándose, ve qué horror el libroto que me tengo que leer, pero cuando uno va al bufete te dicen, todas estas leyes me las sé. O sea, se pasa uno de estar detestando cuánto hay que estudiar a estar orgulloso de tener una cosa que nadie puede entender. Yo no sé si es que eso les sirve porque entonces necesitamos pagarle a los abogados, pero yo sí creo que aprovechemos la inteligencia artificial para reducir la cantidad de leyes, incluso muchas que están obsoletas, que son tal vez la raíz de otras, pero las podemos resumir. Así como resumimos otras cosas, creo que podemos resumirla y esa sería una de las peticiones. Yo invierto en diferentes países, aquí, como dijo Andrea, en KFC, o en cosas operativas de bienes raíces, y cuando uno elige a qué país ir, hay lugares donde uno no puede ir, donde no hay el imperio de la ley, simplemente uno no puede ir del todo, porque ¿qué inversionista se va a arriesgar a perder 100% de su inversión? Porque un día un gobierno te la confisca, ¿verdad? Eso está claro. Pero luego, cuando se vuelve un lugar fácil o un lugar complicado, ahí es donde uno decide cuál. Y no vayan a creer que los complicados es donde no se hace plata. A veces en los complicados es donde más se hace plata, porque mucha gente le tiene miedo y se van a los más fáciles, y ahora les cuento un ejemplo de fácil. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, es mucho más fácil para uno contratar bufetes que te ayuden a sortear todo eso. Pero los emprendedores pequeños tienen una desventaja enorme.
En Nueva York yo tengo una cadena de comidas rápidas que es de hamburguesas veganas. Allá el gobierno local decidió que querían tener salud, más salud. Iban a promover todo lo que fuera emprendedurismo de salud, tanto de derecha, como Mayor Michael Bloomberg, como los que son más de centro izquierda, como el actual alcalde. Allá todo se hace digital, o sea, uno abre, pide permisos, monta la sociedad anónima, pedís la supervisión de los bomberos, todo. Imagínense la diferencia aquí, o sea, todo lo que toma ese enjambre. Entonces yo creo que mientras más rápido podamos hacer las cosas mejor. La otra petición poderosa es involucrar más a las mujeres. O sea, las mujeres somos en el diseño de las leyes y en la creación de reglamentos. Cuando escribimos los reglamentos, vale la pena hacer grupos, focus groups, con todas las partes que después te pueden criticar o beneficiarse o perjudicarse de la ley para entenderlo de antemano, cuáles son las consecuencias de la ley. Las mujeres somos las que hacemos las decisiones del 70-80% de las decisiones económicas, pero no estamos representadas en un montón de sitios, incluyendo yo donde yo estoy. O sea, son de 3 a 6% las mujeres que manejamos fondos financieros grandes. Eso no debería de ser así, deberíamos de tener mayor presencia. Pero como me imagino que la mayoría de las personas son abogados o jueces o políticos, la petición poderosa es: hay que involucrar más a las mujeres en los focus groups y en las redacciones de los reglamentos que acompañan las leyes, para que podamos opinar sobre aquello que nos va a afectar. Porque al final de cuentas, si lo que queremos es desarrollo económico, nosotros somos la gran parte de la población que puede aumentar el desarrollo económico de una nación, si nosotros lo aumentamos. Y la última petición poderosa es: hoy en día estamos viviendo una vida con la inteligencia artificial en donde las inversiones y las cosas que usamos para agilizar nuestros negocios tienen mucha digitalización. Yo, por ejemplo, hago inversiones en criptomonedas y no hay regulación. Entonces, la petición poderosa para todos los abogados es: redacten, y a los políticos, redacten leyes que rijan dónde estamos. Cuando uno transa en algo, ¿cuál ley se aplica? ¿El que me lo vendió, la nacionalidad del que me lo vendió, o el que me lo compró, o el cyberspace que está haciendo la transacción en medio y tiene la cartera? O sea, ahorita hay un vacío total en eso. Entonces, esas serían mis 3 peticiones poderosas para el sector público y a los jueces, para que nos ayuden a los inversionistas a querer invertir más. Y recordemos que no existe otra entidad que no sea lo privado, ya sea un individuo haciendo negocios solo o un inversionista grande. Necesitamos atraer inversiones y República Dominicana es un lugar lindísimo donde invertir, así que yo les recomiendo a todos mis amigos que vengan a invertir aquí, porque es un país con mucho potencial, con una clase media creciente, una gente muy capaz, con muchas ganas de hacer cosas, y creo que aquí hay mucha oportunidad. Así es que felicidades a los dominicanos. Muchas gracias, Margarita, y felicidades a ti por todo lo que has hecho, nos impresionas. Me gustaría a continuación que nos hable María Juliana. María Juliana Ruiz es cofundadora de la Fundación ID y ex primera dama de Colombia. Es abogada, tiene experiencia internacional, ha liderado proyectos de nutrición, salud y empoderamiento comunitario. Ella actualmente promueve activamente el liderazgo juvenil como motor de inclusión de las nuevas generaciones. Por favor. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría estar compartiendo este escenario con todos ustedes. Creo que yo me encuentro casi que en un intermedio, en un eslabón entre el sector público y el sector privado. Fue una de las quizás oportunidades y virtudes que encontré en el rol de ser primera dama de mi país, y es que encontré algo fundamental pensando justamente en aportarle al desarrollo de un país desde un escenario que se ve netamente social y que desafortunadamente, teniendo ese rótulo de social, pareciera no tener impacto en el desarrollo económico. Y la realidad es que yo descubrí que no hay nada más poderoso que un objetivo común,
que la oportunidad del trabajo articulado, colaborativo, pero sobre todo corresponsable. Entonces, en ese escenario, lo que hice fue, trayendo desde una visión de desarrollo humano, un aporte para el desarrollo social y económico de nuestro país. Mencionabas ahora la importancia de ver de pronto al sector privado como el motor, como el gestor y el movilizador de la economía. Sin embargo, yo me atrevo a pensar que si no empezamos a modificar un poco ese pensamiento a un pensamiento más autocrítico en el escenario en el que estamos, para sentirnos todos responsables y movilizadores de esa economía social inclusive, pues estamos dejando un poco atrás la oportunidad que tenemos de avanzar al ritmo que avanza el mundo en un escenario global, comprometidos todos con ese desarrollo social. En mi caso, yo, aún siendo abogada, en el rol de primera dama, no tenía una implicancia ni una incidencia directa en el sector económico o en el sector dinamizador de la economía. Sin embargo, concentrada en el desarrollo humano, encontramos factores muy relevantes, quizás también por mi formación como abogada. Para mí era indispensable trabajar en algo que fuera más allá de un programa social, algo que para mí fuera medible, algo que para mí fuera ajustable a un rasero de impacto. Y puedo darles un ejemplo. Decidimos trabajar pensando en la nutrición de muchos niños en nuestro país. Y una de las cosas que más trabajo me costó fue involucrar al sector privado en un concepto de nutrición que se entendía netamente social, desde un ámbito quizás muy sutil, en exclusivamente la vocería y quizás la capacidad de convocatoria que se tiene desde un rol como el de la primera dama, pero la realidad es que detrás de eso había un objetivo muy claro, y era disminuir las muertes por desnutrición en niños menores de 5 años. Y solamente hasta cuando pudimos probar con estadística, con hechos, que invertir en el capital humano, que invertir en la posibilidad de que un ser humano desarrollara al máximo su capacidad cognitiva, representaba un incremento sustancial en el desarrollo económico de un país, logramos involucrar al sector privado. Porque una generación de niños y jóvenes que están desarrollados a plenitud en su capacidad cognitiva, en su capacidad emocional, son jóvenes que van a ser altamente productivos. Entonces, el retorno no es inmediato, la responsabilidad no es exclusiva, y logramos generar dos más que movimientos, programas, acciones medibles, y fue involucrar al sector público, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales en objetivos muy claros. Y por eso dije, lo primero es un objetivo concreto, común, escoger esa acción colectiva de desarrollo humano y de desarrollo social que finalmente nos dé un retorno específico. Y creamos 2 alianzas nacionales, una alianza por la nutrición y una alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y logramos, incluso con una pandemia de por medio, tener una reducción en las muertes por desnutrición, en las notificaciones de muertes por desnutrición en menores de 5 años en nuestro país, superior al 32% en 4 años, con una pandemia de por medio. Y eso solo se logró por el compromiso decidido de sectores como el sector privado, que entendió que aún desde su capacidad financiera, en el sector de nutrición, claro, porque al principio todos decían, ay, no, pues que yo no trabajo con nutrición, es que mi empresa no produce alimentos, o es que mi empresa, y les decíamos, no, pero ustedes tienen agencias de recursos humanos, ustedes tienen departamentos que están aportando a la construcción de unas sociedades de distintos escenarios. Y cuando todos se sintieron corresponsables en alguna medida,
logramos que las normas y las leyes fueran efectivas. Logramos, por ejemplo, algo que parecía no tener ningún impacto, pero logramos tener una actualización de las planillas de lactancia materna, creando más de 14 bancos de lactancia materna en el país. Logramos que muchas de las empresas del sector privado incluyeran dentro de sus políticas de recursos humanos los centros de lactancia y los espacios de lactancia materna para las madres lactantes. Y cuando sumas todo ese aporte que desde los distintos sectores, porque ahí fui de lo privado a lo público, generamos política pública a partir de la acción social. Entonces, creo que también es muy importante, y por eso digo, yo creo que yo estoy aquí casi como eslabón, porque fue el rol que ejercí, pero fue una oportunidad inmensa que descubrí, y es hacernos corresponsables. Todos, desde nuestro escenario, podemos aportar en esa construcción del desarrollo humano que no tiene otro efecto distinto más que el desarrollo económico y el progreso de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, a continuación quisiera darle la palabra a Miguel López. Él nos acompaña desde España, es profesor y abogado corporativo, tiene una trayectoria internacional y es miembro del Consejo de la Universidad del Atlántico, para que nos des más una visión puramente jurista. Bien, pues me ha encantado la ponencia anterior. Gracias a todos los asistentes y a la organización del Congreso por invitarme a participar. Y me ha encantado la ponencia anterior, las dos anteriores, y yo voy a dar un contexto teórico a lo que se ha dicho hasta ahora. Yo he sido abogado toda mi vida, desde muy joven, dedicado a temas corporativos y financieros. Últimamente, en los últimos años, ya emisiones de bonos en los mercados, cosas así un poco sofisticadas, ¿no? Pero desde hace 10 años me integraron en un grupo promotor para crear una universidad privada en las Islas Canarias. Y esa universidad existe, ya tiene miles de estudiantes, y entre los grados que se imparten, másteres y doctorados, tenemos ya el de Derecho, con muchos alumnos. Yo me hice cargo, a pesar de que mi trabajo fundamental es directivo, por responsabilidad con los estudiantes, me quise hacer cargo de una parte de la enseñanza jurídica, en concreto de la teoría y la filosofía del derecho, que no tenía nada que ver con mi trayectoria anterior. Entonces, en estos 10 años he estudiado muchísimo y he cambiado mi mente, he cambiado mi modo de pensar. Me he dado cuenta de verdades o de realidades que hasta entonces no habían calado en mi pensamiento, gracias a la cantidad de libros que me he leído y a la cantidad de explicaciones que he tenido que impartir a los alumnos. El resumen es que no se puede confundir legislación con derecho. ¿Por qué? Porque la legislación a veces no es derecho. A veces las autoridades con poder normativo utilizan ese poder en beneficio propio para mantenerse en el poder por intereses partidistas o espurios de cualquier otra naturaleza, a veces. Pero es que tampoco la legislación que emana un Estado de carácter libertario o liberal absoluto, es decir, cuya única finalidad sea la protección del derecho de los derechos individuales, es derecho. Eso tampoco es derecho. El Estado no tiene como misión única la protección de los derechos individuales, como afirman los liberales absolutos o libertarios. Y aquí empiezo con el texto que había redactado, aunque lo he resumido, y es la conclusión de lo que acabo de enunciar, ¿no? La ley es la ordenanza de la razón promulgada por las autoridades políticas para el bien común. Este es el elemento fundamental, el bien común. No la protección de los derechos individuales, que también, pero eso es parte del bien común, no la totalidad. Con frecuencia experimentamos el riesgo de que las normas que conforman el ordenamiento se puedan establecer
con una finalidad espuria, esto es, para la consecución de objetivos que no buscan el bien común. Un novelista que yo admiro, se llamaba Stefan Zweig, relata en su famosa obra Momentos estelares de la humanidad una cita a Cicerón con las siguientes palabras, entrecomilladas, y son palabras del filósofo romano Cicerón. El despotismo viola todo derecho existente. La verdadera armonía solo puede surgir de una comunidad si en lugar de intentar sacar provecho personal de su cargo político, el individuo relega sus intereses privados en favor de los de la comunidad. Y frente a esta realidad, otro literato universal, Dante, dijo: es imposible que pueda haber un derecho que no tenga como objetivo el bien común. Por eso Cicerón tiene razón cuando dice que las leyes siempre deben interpretarse en beneficio de la comunidad, porque si las leyes no se formulan para beneficio de los sujetos a la ley, son leyes solo de nombre, pero en realidad no pueden ser leyes, porque las leyes deben unir a los hombres para su beneficio mutuo. Estoy diciendo que estoy dando un marco teórico a las exposiciones que nos han dado anteriormente. El interés general, que es un término muy de moda hoy en día entre los estamentos políticos, el interés público, el bien de la mayoría, el interés estatal, no pueden confundirse con el bien común. Son conceptos absolutamente distintos, puesto que todos esos conceptos son manifestaciones de una ideología individualista opuesta a lo común. El profesor de Harvard, Adrian Vermeule, en su famosa obra y muy reciente, El constitucionalismo del bien común, afirma, entrecomillado: en la teoría clásica, el verdadero y último bien común de la política es la felicidad o florecimiento de la comunidad, de una vida bien ordenada en la polis. Cierro comillas. Es la vida en común lo que hace florecer la felicidad y el bien de los individuos, y no al revés. En este sentido he dicho que he cambiado mi pensamiento. Yo antes pensaba que la iniciativa individual y la búsqueda del provecho individual generaba un bien social, y no es así. La búsqueda exclusiva del provecho individual no genera bien común, porque no sale de forma natural, hay que procurarlo, hay que procurar hacer leyes encaminadas a lograrlo. De forma espontánea el bien común no se genera. Esa ideología defiende, dice, pero la idea de lo común como realidad que perfecciona a la individualidad no se entiende en la ideología individualista, puesto que esa ideología niega que el orden de la sociedad política esté fundado en la naturaleza del ser humano. Esa ideología defiende la primacía de los intereses individuales y conduce a degradar el concepto de bien común, que se identifica tan solo con la suma de esos intereses. Se identifica falsamente con la suma de los intereses individuales. Los intereses individuales, que siempre terminan transformándose en derechos, entre comillas, dan lugar a un Estado sin un fin común o un bien común que alcanzar. El propósito del derecho es promover el bien común, es decir, la justicia, la paz, la prosperidad y la moralidad. Vermeule muestra cómo este legado se ha perdido y defiende mediante un acertado relato de la verdadera naturaleza del derecho su recuperación en la forma de un constitucionalismo del bien común. El derecho no es solo producto de la voluntad arbitraria de un gobernante, ni está atado a instrumentos escritos particulares, sino que se encarna en determinaciones racionales del bien común, y son esas determinaciones, así como su trasfondo de derecho natural, lo que constituye el derecho. Una ordenanza de la autoridad, para ser auténtica ley, debe conducir racionalmente al bien de la comunidad. Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a darle la palabra a Carlos Eduardo Rubio,
que tiene un perfil interesante porque ahora está en el sector privado. Él es socio del estudio Rubio Álvarez Solís y Abrego y él ha sido ministro de Gobierno en Panamá, entonces nos puede dar una visión bastante interesante de ambos sectores. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Mis felicitaciones a los panelistas que me han antecedido. Un saludo cordial al magistrado del Tribunal Electoral de mi país, Alfredo Juncá, al director de Digital del Tribunal Electoral, Leonardo Alfaro, a mi señora esposa, colega y amiga, Jimena Ravelo. Para mí es si no me regañan, ¿no? Para mí es un gran placer hablarles sobre la interconexión del sector público y privado para el progreso económico, y el título es fascinante. Miren, la política es un asunto tan, pero tan importante que es una irresponsabilidad dejárselo solo a los políticos, ¿cierto? Con mi compañera de máster, Juana Rodríguez, hemos conversado que la gente participa por razones correctas o incorrectas en la vida pública. El término idiota o idiotae venía de la antigua Grecia para aquellos que no participaban en los asuntos públicos. Hoy quizás significa otra cosa, pero el sentido de los griegos en su momento es que si al país le va bien o si a tu nación le va bien, probablemente a ti te vaya bien también. Y no tienen que ser un político tradicional para estar en la vida pública como tal vez lo soy yo, porque en la política se hace de muchísimas formas. Y si queremos tener una interconexión del sector público y privado para el progreso económico, hay que participar. Ya sea buscando fondos, ya sea en clubes cívicos, tal como me gusta a mí en los mítines políticos o en partidos políticos, pero hay múltiples formas de cómo trabajar por tu país colaborando, como dijo el profesor, por el bien común, la felicidad colectiva, la justicia social y el progreso de nuestros países. Entonces, la primera conclusión que quiero dar es: si hay que tener una interconexión para buscar ese progreso económico, hay que participar. Todos sabemos que en el sector privado es muy distinto al sector público. En el sector privado uno está obligado a hacer todo lo que la ley no te prohíba, y en el sector público tienes que hacer exactamente lo que la ley te dictamina, pero eso no es menosprecio para poder participar en la política. Mira, mi país, un país pequeño, un pequeño país, pero es un gran país, con una posición geográfica envidiable, es un ejemplo de cómo en unidad logramos la recuperación del Canal de Panamá. Y aquí quiero dejar un mensaje: el canal es y será de Panamá. Y aprovecho para pedirles el apoyo a todos los países latinoamericanos, europeos y los aquí presentes, porque después de nosotros vienen por ustedes. Es importante siempre defender la soberanía de nuestros países, el derecho internacional y sobre todo la historia de cómo Panamá recuperó su canal en legítima astucia con el fin de administrar un canal que lo hemos hecho mejor que los norteamericanos, con menos tráfico, con menos accidentes, con más recursos. Lo ampliamos por decisión del año 2006 en referéndum, y posteriormente los post-Panamax ahora pueden pasar por él, demostrando que los panameños sabemos, podemos y solo los panameños administramos la zona del canal sin injerencia de ningún otro país extranjero. Pero volviendo a la interconexión, por supuesto, el sector público y el sector privado tenemos que ponernos de acuerdo de cuál es el modelo económico. Yo me iría por la economía social y ecológica de mercado, porque precisamente trae lo mejor del sector público y lo mejor del sector privado. En la economía social de mercado se respetan los principios del liberalismo jurídico, la libre competencia, la libre concurrencia, pero con un Estado fuerte que permita evitar los oligopolios, la comisión de delitos, todo hecho que se considere injusto e incorrecto. Es decir, no es la mano invisible de la tradicional economía de mercado, pero tampoco es una economía centralmente planificada donde el mercado no tiene una real participación. En la economía social de mercado decimos que tanto mercado sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y es solidario porque sí colabora con las personas, pero también es subsidiario toda vez que el Estado solo participa en los momentos en que la persona o la entidad no lo puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, el Estado central no debe hacer por el municipio
lo que los municipios pueden hacer por sí mismos. En mi país, la institución más por debajo de ellas serían las juntas comunales, y entonces el municipio no debe hacer por las juntas comunales, las juntas comunales pueden hacer por sí mismas, la junta comunal no debe hacer por la familia, lo que la familia debe hacer por sí misma, y un largo etcétera. Es un tema de que el Estado es responsable, sabe cuándo intervenir, y una vez interviene y endereza el problema, el oligopolio, la comisión del delito, la injusticia o lo que fuere, sale de su participación en un modelo que fue el que logró reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que todavía ha hecho de Alemania una entidad poderosa económicamente, donde pasaron del crecimiento económico al desarrollo económico. Para ir terminando, otra forma de interconexión muy fundamental es ponernos de acuerdo todos los países en leyes uniformes sobre las asociaciones público-privadas. Todos sabemos que para construir un parque o hacer una carretera o otorgar una beca o pagarle a nuestros policías, tenemos que recaudar impuestos o utilizar nuestras tasas o utilizar dinero de las multas o utilizar dinero de los contribuyentes para poder hacer pago de esas obras sociales o de esos programas educativos o lo que fuera. Entonces, si queremos más de eso, hay dos formas. O nos endeudamos más con organismos internacionales o pedimos prestado o aumentamos los impuestos. La tercera vía, la cual me parece muy positiva, es a través de esta figura de las leyes de APP, que ya está funcionando en países como Chile, Perú, Brasil, Portugal y España, y en ella el contribuyente pone el dinero y se resarce su dinero a través de los peajes. Es decir, el sector privado pone su dinero en conjunto con una licitación tradicional, que con el sector público, quien pone las órdenes o las reglas del juego, y con esto podemos financiar obras y programas sociales para el beneficio de la comunidad, tal cual dijo el doctor, para efectos de poder traer progreso a nuestros países. Así que esa interconexión con leyes fuertes que en Panamá está en ciernes, apenas desde el 2019, se ha establecido que un tren de 600 kilómetros va a ser creado, programado y construido bajo esta figura de las APPs, que es básicamente desde Panamá hasta casi Costa Rica. Y va a ser muy positivo porque no nos va a endeudar más ni nos va a crear más impuestos, un país que ya de por sí tiene bajísimos impuestos comparado con otros países como lo es Panamá. Así que me parece una excelente forma de conseguir esa interconexión. Necesitamos ayuda de quienes tengan más experiencia en estos temas, pero ojalá todos nos pongamos de acuerdo en jurisdicciones, en apoyo, en capacitación, en lo que fuera que necesitamos para que esto dé éxito en mi país y los demás, para pasar del crecimiento económico al desarrollo económico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, ahora cerramos las primeras intervenciones con Luis Cabezas Clare, que es nuestro representante del sector público. Él es ecuatoriano, es abogado con amplia experiencia en el sector público y académico y actualmente es el superintendente de compañías en la República del Ecuador. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones a todos los panelistas y saludos a todos los presentes. Yo resumiría eso de superintendente de compañías en una palabra que es servidor. Soy servidor en el Ecuador, servidor de todos los ciudadanos que de alguna forma tienen alguna relación con las sociedades en el Ecuador. Y de alguna forma, sin pretender resumir las brillantes exposiciones que me precedieron, en el Ecuador hemos tenido las situaciones que creo que en la gran mayoría de países latinoamericanos han sucedido. Vine el día de ayer por vía terrestre desde Punta Cana para acá y una vez más ratifiqué lo diversos que son nuestros países y los parecidos que somos. Hay pobreza, hay riqueza en extremos y la forma de ser afectuosa y demás, gente trabajadora, es igual creo que en todos los países, en especial latinoamericanos. Sé que hay personas aquí de otras nacionalidades, pero creo que en la gran mayoría somos latinoamericanos. Y como el tema que debemos tratar es la intersección del sector de lo público con lo privado, creo que en la gran mayoría de países nuestros y
sobre todo en el Ecuador, somos bastante controladores. Nos encanta el control. Desde que nacemos nuestros papás nos controlan y parece que ese control lo llevamos en la cabeza. Y en el caso ecuatoriano, la superintendencia de compañías, no se asusten los que no tengan esto, se controlan absolutamente a todas las sociedades. He visto que en muchos países se controlan solamente las sociedades que operan en bolsa o a las sociedades que operan en el ámbito de seguros o a los bancos, pero en el Ecuador se controla supuestamente a todas las sociedades, por ustedes comprenderán que es casi imposible controlar a 170.000 compañías. Pero eso es lo que tenemos en nuestro país. Hace algunos años el país ha tomado otro rumbo en el cual, como mencionaba algunos de los panelistas, repito, que me precedieron, en la vía de alguna forma poner normas más sencillas de cumplir, de que haya menos regulación y más autorregulación. Y un ejemplo de ello fue en 2020, justo antes de la pandemia, que se adoptó la figura por parte del Ecuador de las sociedades por acciones simplificadas, que están en muchos países. Revisaba la normativa que existe aquí en República Dominicana respecto de las SAS, pero hay ciertas diferencias muy importantes. Por darles una diferencia, vi que aproximadamente el capital de las SAS, me corrigen, es aproximadamente $50.000. En el Ecuador, el capital mínimo para una SAS es de $1. Entonces, eso beneficia a una cantidad de emprendedores al punto que en los 5 años que llevan las SAS se han constituido más de 70.000 compañías y existen 170.000 compañías. Entonces, comprenderán, casi llega al 50% en tan solo 5 años. ¿Por qué? Porque se eliminó esa barrera de entrada para los emprendedores. Y ahí viene esa congruencia del sector público con el sector privado. El sector público está revisando qué necesita el sector privado para salir adelante. Y una manera es con esta, podría decirse, regulación más sencilla, que los participantes del mercado sepan que es descomplicado constituir una compañía. Eliminamos inclusive las barreras de entrada. El costo de constituir una compañía al día de hoy en el Ecuador, si es una SAS, se puede hacer inclusive en línea, es 0. Antes había que pagar notarios, inscripciones, tomaba tiempo. Al día de hoy, costo para ingreso es 0. Tiempo va entre 24 y 48 horas de tenerla, inclusive con registro único de contribuyentes. Entonces hay una intersección ahí clara del sector público con el sector privado. El sector público ve qué necesita el sector privado para que el sector privado cumpla de alguna forma su meta y obviamente lograr finalmente los fines del Estado, que bien lo anotaban hace un momento, es el bien común, yo le diría más allá, el bienestar de todos. Esa es una primera cuestión que quería resaltar, estas SAS. Repito, en algunos países se ha ido implementando, quizás el ejemplo que tomamos nosotros fue el colombiano, sino creo yo que esperamos 12 largos años para ver que funcionaba y ahí copiamos mejorado. Inclusive vimos cuáles eran los errores en la ley colombiana y en gran parte nos ayudaron profesores y catedráticos del querido país. Por otra parte, como ya se mencionó también anteriormente, Ecuador también ha adoptado la figura de las APPs, muy importante para el desarrollo. Y aquí creo que es una intersección importantísima entre lo público y lo privado. Lo público puede ser que en ciertos casos funcione, pero me perdonarán si no están de acuerdo conmigo, creo yo que los privados lo hacen mejor. Entonces, aquí hay una intersección entre lo que quiere el sector público, que lo hace a través del sector privado. Pero no simplemente que contrata, sino que el sector privado debe cumplir ciertos requisitos
y las metas que el Estado le establece. No es una delegación o una concesión precisamente, sino que el Estado, a través de los privados, de la inversión privada, logra un fin común, el bienestar de la ciudadanía. No, obviamente, aquí todos, creo, la gran mayoría somos abogados, no voy a explicar de qué se tratan las APPs ni cuáles son las ventajas, pero vemos aquí claramente una congruencia entre lo que quieren los particulares, entre lo que quiere el sector privado, que obviamente es tener alguna utilidad en su inversión, y lo que quiere el sector público, que es el bienestar común. No solamente cuando se tratan de situaciones u obras en las cuales se va a conseguir un rédito por parte de los particulares, como se notaba hace un momento en las carreteras, donde se puede cobrar un peaje, sino inclusive, con lo que mencionaba la primera dama, que hay temas sociales, la educación, temas de salud que se pueden hacer también a través de APPs, en las cuales el Estado va a ser el que subvenciona el tema, pero se realiza a través de los particulares. Entonces, considero, y creo que en eso sí todos estamos de acuerdo, que esa congruencia que debe haber entre el sector público y el sector privado es muy necesaria para el desarrollo de nuestras naciones. Nuestras naciones, creo yo, que muchas veces por temas políticos se aleja del deber ser del Estado, que es el bienestar común. En el Ecuador, al igual que en muchos países, estamos todos los días empujando esa gran carreta, por una parte el sector privado y por otra el sector público, pero tratar de que vayan hacia el mismo lugar, hacia el mismo destino, que es el bienestar común. Básicamente eso, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría, ya que tenemos un panel tan diverso que tiene lo público, lo privado, lo académico, la parte de labor social, a mí me gustaría fomentar un poco el debate entre ustedes, porque ha quedado claro que todos quieren fomentar el desarrollo sostenible inclusive de los países a través de diferentes herramientas, que ambos sectores buscan lo mismo, aunque sea a ritmos distintos, pero a mí me gustaría, si Margarita, después de haber escuchado al sector público y a la parte de labor social, puedas iniciar un debate aprovechando que hay miembros del sector público aquí. Sí, me encantaron todas las ponencias, muchas gracias, buenísimas. Yo creo que es importantísimo la colaboración entre la empresa privada y el gobierno para llevar a cabo una serie de cosas, y me parece que las empresas que no piensan en su gente y en las familias de la gente que trabaja con ellas, es una empresa que está cometiendo un grave error porque no está maximizando el potencial de sus personas. Las empresas que dicen yo tengo mano de obra, versus decir yo tengo cabezas y corazones dentro de mi empresa y los toma así, está perdiendo un montón de capacidad creativa, de empatía, de diversidad que uno puede tener. A mí me preocupa mucho el tema de la injerencia del gobierno en las empresas privadas, porque en su mayoría lo que he visto es como una ganas de controlar, de meterse y de buscar quién, casi que tal vez suena feo, pero quien le pague para ver cómo sale de la investigación en la que lo metieron. Entonces sí tengo como un bias hacia un toque más suave del gobierno, y también me preocupa la desigualdad, y repito lo que dije antes, o sea, los empresarios que tenemos un cierto tamaño podemos pagarle a los abogados para que salgan todo eso, pero la pequeña y mediana empresa y los emprendedores pequeños no tienen. Entonces, yo no sé si cuando uno obliga a alguien pequeñito, que a lo mejor no sabe ni leer y escribir, a hacer una sociedad anónima, no, pregunto, no estamos entonces poniendo una desigualdad. Tal vez lo que estamos tratando es quitar la economía informal. Entonces no sé si es que el gobierno está tratando de controlar un poco esas pequeñas cosas, pero en fin, a mí me da mucho temor cada vez que oigo regulación, control, supervisión. No siempre
como que desconfío. Y repito, no desconfío para las empresas grandes, porque las empresas grandes tarde o temprano nos salimos del problema, porque tenemos plata para pagarle a abogados que se la juegan para sacarlo a uno del problema. Estoy hablando de la mayoría de las empresas pequeñas que no tienen, en cuyo caso una competencia desleal o una investigación desleal sí les puede afectar. No sé, Luis o Carlos Eduardo o María Juliana, que todos han estado en el sector público, ¿a quién le gustaría responderle? Bueno, sí que debo aclarar algo. La razón por la cual las compañías, en el Ecuador todas las compañías están controladas, nació hace muchísimos años por voy a repetir lo que me dijo un profesor hace más de 20 años cuando estaba en la universidad, por angurrientería del Estado, porque obviamente como son controladas tienen que pagar contribuciones. Entonces dijeron, de esta forma tenemos más ingresos. Pero realmente soy un partidario de que no debe haber tanta regulación, sino que debe existir autorregulación. Por eso se habla en el sector inclusive de las normas de buen gobierno, que la superintendencia hace algunos años, yo fui nombrado recién el año pasado, las dispuso. En el Ecuador no son obligatorias, pero se trata de fomentar este tema del buen gobierno. No se obliga a las personas a que constituyan una compañía, simplemente se ha dicho a las personas que quieran emprender a través de una sociedad, facilitarle las cosas en el Ecuador. Creo que actualmente el Ecuador ha tomado un rumbo, y no quiero decir, porque no quiero que suene apolítico este tema, de izquierda o derecha, creo que yo soy más partidario del centro, de ir siempre en los temas sociales y en los temas también de empresa de la mano. Yo sostengo que la solidaridad se demuestra realmente en el momento en que pagamos impuestos, los impuestos que tenemos que pagar. Si tengo deducciones, bueno, haré las deducciones, pero si tengo que pagar, gané 10 millones de dólares, tuve utilidad de 10 millones y tengo que pagar 3 millones y medio, bueno, pues pago los 3,5 y puedo tener mi yate, mi mansión, y no hay ningún problema. El problema es que también en nuestros países los empresarios muchas veces evitan, hasta cierto punto, no todos, pero evitan ese pago de impuestos creando un desfase en el Estado. Entonces, por eso es importante esa intersección, esa congruencia que debe haber entre públicos y privados. Que los públicos digan necesitamos esto y los privados digan nosotros vamos a cumplir con la poca normativa que existe para ese cumplimiento. No exagerar en la normativa. Nosotros en el Ecuador tenemos, en temas de sociedades, tenemos regulación para todo. Desde para pedir un nombre de una compañía, tenemos un reglamento de solicitud de nombres. Para hacer un nombramiento, para todo tenemos regulación, lo cual considero yo que no es necesario ese exceso de regulación, que al final del día complica la labor, como decía hace un momento, del pequeño empresario que no tiene para pagar un abogado y estar viendo que el nombramiento se lo observan porque no cumple los requisitos legales. Entonces, obviamente, hacia allá es donde debemos avanzar en esa congruencia, insisto, entre lo público y lo privado. Carlos Eduardo, ¿tú querías agregar algo? Sí, manifestar mi concordancia con el amigo Luis. Creo que estamos básicamente dentro de un aspecto ideológico bastante parecido. Yo soy demócrata cristiano y creo mucho en la economía social de mercado y me considero de centro también. Y hay un artículo constitucional que me gusta mucho, dice el 277 de Panamá, obviamente, el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país. Y ahí está el gran debate de qué debe ir hacia el mercado y qué debe ir hacia el Estado. Por ejemplo, en mi país ya les hablé que existe una autoridad del Canal de Panamá que lo ha hecho excelentemente bien,
que ha aumentado las riquezas del país. Panamá es un país de 4,5 millones de habitantes, el canal nos da 5.000 millones de dólares, es un Producto Interno Bruto de 32.000 millones de dólares, es mucha riqueza para ser un país tan chico. Y lo hace desde el sector público, un sistema de niveles bajísimos de corrupción, donde las compras se hacen eficientemente, no hay tráfico de influencias, no existe el nepotismo y realmente funciona casi como funciona el sector privado. Pero también hay sectores que yo creo que jamás deben ser coordinados o bajo el paraguas del sector privado, por ejemplo, el sistema penitenciario. En Panamá tenemos muchas dificultades y yo como ministro manejé el sistema penitenciario, pero llevarlo al sector privado creo que lo va a deshumanizar aún más y le va a costar aún más a los contribuyentes panameños y no va a resolver el problema. Y eso es un tema complicado. En mi país también el tema de la telefonía es privada, pero el servicio del agua es pública. Una es más barata, pero no es eficiente, y la otra es muchísimo más eficiente, pero tiene un costo mayor. El gran problema de esto es qué se define en cada tema, y por eso es que me encanta el término de la economía social de mercado. Tanto mercado sea posible y tanto Estado sea necesario, es un Estado que solamente interviene en el sector privado, en los casos de oligopolio, en los casos de injusticia, la comisión de delitos, de competencia desleal, y después sale. Porque la sobreregulación, como dijo el amigo Luis, realmente no funciona. Los países más corruptos del mundo son los que más leyes tienen, porque echa la ley, echa la trampa. La autorregulación es mucho mejor. Los países desarrollados, la ética, la moral, la autorregulación de los ciudadanos que dicen, tú solamente con estos 25 centavos te puedes comprar el periódico, pudiendo tomar más, solamente agarra uno y se comporta de manera ética y leal con su país, con un comportamiento realmente responsable. Y esa responsabilidad es otro de los principios rectores de la economía social de mercado. Muchas gracias. A mí me gustaría que María Juliana agregue algo después de que hemos hablado de esto, porque me pareció muy interesante la parte de intervención social para esta intersección entre lo público y privado. Muchas gracias. Pues escuchándolos también creo que hay algo fundamental y viene un poco de esa visión de centro, esa visión de conciencia, y es el reconocimiento. Hay algo que a veces cuesta mucho y es el rechazo inmediato por la ausencia de reconocimiento del valor que se agrega. El ciudadano común, más en estos tiempos, tiende, y he estado en esa versión de la historia, y es: yo en política no me meto, yo con el sector público no negocio, no hablo, no transo. Y la realidad, y esta quizás es una frase con la que solemos motivar mucho a las nuevas generaciones en los temas de participación que compartíamos ahora, en los temas de co-construcción de sociedad, de gestión para un desarrollo económico y social efectivo, y es que la gran sorpresa es que el sector público o la política, usted puede no querer meterse con ella, pero tarde o temprano se mete con usted. Entonces, si no se toman acciones conscientes, reconociendo el valor que cada ciudadano tiene desde el sector social, desde el sector público, para ser corresponsable de esa construcción de bienestar colectivo, de servicio público, pues estamos dejando por fuera un elemento absolutamente vital para ese desarrollo social y económico. Siempre vi en la empresa privada particularmente un potencial natural de desarrollo económico, y algo que en su momento en mi rol, por ejemplo, causaba sorpresa fue que yo empecé a tener interacciones, a tener reuniones, a desarrollar estos programas colectivos de bienestar para el país, en donde pues mis principales aliados eran el sector privado, y nunca fue una relación transaccional.
porque para mí había algo inherente al sector privado y es la responsabilidad social. No sé cómo pasa en la gran mayoría de países, pero tiendo a pensar que sucede algo que sucede en mi país, y es que aún la responsabilidad social empresarial es un poquito vergonzante. Se siente asistencialista, y la realidad es que eso se ha transformado de manera contundente, y el sector privado es construccionista, no asistencialista. Y lo que genera en desarrollo humano, en desarrollo social, en desarrollo económico, es real, es efectivo, es eficiente. Lo mencionaban ahora, desde la educación, el apoyo al sector salud, esos trabajos que se hacen desde la empresa privada con sus comunidades, con sus proveedores, con sus empleados. Entonces, yo creo que hay un elemento muy importante, y es el reconocimiento, bien sea de la labor de la gestión pública y la labor de la gestión privada, en ese contexto de que todos van por el mismo objetivo, que es el bienestar común, el bien común y el bienestar colectivo, que tanto hemos descubierto aquí como el gran factor que nos une. Entonces, siento que es importante evitar un poco ese rechazo inminente a pensar que es el uno o el otro, o a estigmatizarlos dentro de una sola cosa, cuando realmente lo que se puede es pensar en ese trabajo colaborativo, constructivo, y que finalmente se aporta desde los dos escenarios para el progreso de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, la conclusión es que las APP son necesarias, pero con reglas de juego fáciles. Tenemos algunos minutos más. A mí me gustaría que alguno pueda tocar el tema Luis lo ha dicho un poco, que la gente no quiere pagar muchos impuestos y que es necesario, pero en países como el mío, la gente es casi que no quiere pagar impuestos porque siente que le están robando. Entonces, esta seguridad jurídica que debe garantizar el Estado, no sé cómo plantear esa pregunta, pero más al sector privado, yo creo, ¿cómo podemos mejorar eso o cómo podemos fomentar desde el punto de vista privado esa confianza, ya que nuestros países no la generan tanto? No sé si alguien… En mi caso, mi suegro, que en paz descanse, me decía, él vivía en Estados Unidos, decía, vieras con qué gusto voy a ir a pagar mis impuestos, porque mira estas carreteras, mira los colegios públicos, mira qué delicia. O sea, pagar impuestos se vuelve una contribución deliciosa de hacer si uno mira que no se roban la plata y que la usan eficientemente, porque es duro matarse trabajando uno para ganarla, para pasársela al otro y que sea ineficiente. Pero si uno mira cosas buenas, como ayudas, centros de ancianos que están funcionando con la plata de uno, las carreteras impecables, etcétera, los aeropuertos lindos, entonces sí da gusto pagar impuestos. Y creo que las tasas que sean de un nivel manejable para las empresas, siempre y cuando sean fáciles de entender y que se apliquen por igual, porque lo que no sería justo es de que a mí me cobren 35%, pero al amigo del síndico le cobren 20%. Eso sí no es correcto, ¿verdad? Y creo que mientras más fácil la tasa y más fácil el reglamento fiscal, es más fácil de pagarlo y con más facilidad. Bueno, ahí creo que la gran mayoría debemos tener alguna religión cristiana. Entonces, bajo el relato bíblico, inclusive Jesús dijo que había que pagar impuestos. Así que creo que no hay duda sobre ello, y precisamente dijo, dad al César lo que es del César. Entonces yo creo que el tema parte de una responsabilidad que debemos tener todos los ciudadanos. Javier Cremades ayer en la inauguración mencionaba, como en todos los eventos de la World Jurist Association, el tema de que hay que cumplir la ley, the rule of law. Así no me guste la sentencia, tengo que cumplirla,
porque si no la cumplo, los perjuicios que se dan por ese incumplimiento son catastróficos. A veces pensamos nosotros, no sé si utilizarán todos este término muy utilizado en el Ecuador, ¿quién es el más sabido? Entonces, ese término debería desaparecer de nuestro léxico y pasar a ver quién es el más responsable. Yo pago los impuestos y hagan la carretera o no, ya pagué, ya tengo mi conciencia limpia. No quiero decir que soy la Madre Teresa de Calcuta de ninguna manera, pero durante toda mi vida, al final del año, hay años buenos, hay años más o menos, me han dicho, hay que pagar tanto, me dice la contadora. Y le digo, bueno, hay que pagar. Convenio de pago, no queda más. Y vamos adelante. Y amigos me decían, pero ¿por qué pagas? Si puedes rebajarlo de esta forma. Y ya, pues si algún día te cae el SRI, que a ti no te va a caer porque eres un contribuyente pequeño, no se van a preocupar. Y yo les decía, no, yo quiero estar con mi conciencia tranquila, inclusive porque puede ser que algún día me nombren servidor público. Y van a ver cuánto he pagado de impuestos. Entonces van a decir, este señor tiene tal edad, no les voy a decir, tiene tal edad y no tiene ni RUC, ¿de qué ha vivido? Y es abogado. Entonces yo creo que el tema va por la responsabilidad que debe tener cada ciudadano de pagar los impuestos y exigir después. O sea, lo que pasa es que tenemos un círculo vicioso. No pago los impuestos porque se lo van a robar y no van a hacer las carreteras, no van a hacer los hospitales. Entonces no pago, entonces no las hacen. Y seguimos en ese círculo. Yo creo que todos los ciudadanos debemos tomar conciencia, pagar y exigir. Y obviamente ahí sí viene el enforcement legal de los funcionarios o servidores públicos que no cumplen con su labor o malgastan los impuestos, o peor que los usen en temas que no corresponden, obviamente que ahí caiga todo el peso de la ley sobre esos funcionarios. Miguel, me gustaría escuchar un poco tu punto de vista, que es más europeo. Bueno, mi punto de vista es que es responsabilidad de los políticos y de la sociedad civil crear una cultura hacia el bien común, crear la mentalidad de que un Estado ha de tener un fin común que alcanzar. Si los partidos no se ponen de acuerdo, al menos en eso, es difícil que haya un propósito al que todo el mundo dirija su atención y su voluntad. El Estado es una comunidad con un fin común que alcanzar, con independencia de cuáles sean las ideologías y los intereses particulares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé, me ha gustado mucho el debate. No sé si alguien quiere agregar algo para terminar. ¿O alguna pregunta? No sé si el público tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Yo le ayudo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la República Dominicana. La verdad que ha sido una delicia inesperada, porque yo vine a un panel de APPs y hemos terminado hablando casi del tema anticorrupción, ¿no? Y me atrevo a mencionarlo porque para la República Dominicana es un tema importante, ha sido un tema diferenciador de cómo construimos nuestro Estado de Derecho y cómo la sociedad civil se ha unido a lo público para rescatar un tema que nos estaba hundiendo. Y es una forma de asociación público-privada. Quiero poner otro ejemplo, si me permiten, y es después de la pandemia, cómo la República Dominicana sale de la pandemia rápidamente hacia la reactivación económica, especialmente del sector
turístico, que es el motor principal de la economía dominicana, y es con una alianza, no necesariamente bajo el eje APP, pero una alianza estratégica entre el sector turístico privado y el sector público, que decidieron ir en una sola ruta para rescatar el motor de la economía. ¿Cómo? Reduciendo las regulaciones, las restricciones que derivaban de la pandemia, las razonables se mantuvieron, pero las que ya no tenían ningún sentido, pues se fueron levantando, haciendo lo que tenía que hacer, que era promover la vacunación general del país, y el sector privado, cómo no, promoviendo esas medidas y la apertura de, bueno, ustedes lo están viendo, el paraíso, así que bienvenidos. Saludos. Quisiera trasladarle a los panelistas una inquietud. Parte, por ejemplo, de lo que ha dicho el panelista Miguel, ¿verdad?, de español, sobre el fin general, el bien común y el bien individual. Partiendo de esas dos premisas, creo que deben, digamos, ponerse en evidencia algunas oportunidades para poder conciliar lo que son los fines del Estado, en este caso por el interés general, y lo que es legítimamente, claro, el fin del sector privado. Y en ese encuentro, cómo, digamos, poder examinar para evitar situaciones, ¿verdad?, que se contrapongan con los fines de ambos sectores. Y a propósito del pago de impuestos, veamos en nuestro caso, por ejemplo, la presión tributaria de República Dominicana no excede el 13%. Pero vemos al lado también que no solamente hay resistencia a pagar los impuestos, sino que también hay todo un estándar de exenciones de larga data y que los sectores, en este caso el sector privado, vamos a decirlo así, es un poco remiso a que esas exenciones pues sean modificadas a fin de contribuir con el fin general que persigue el Estado dominicano. Esas dos inquietudes, ¿qué le merecen? Repito, partiendo de nuestra realidad, la presión tributaria, reitero, es realmente bajísima. Y por otro lado tenemos grandes exenciones de sectores que, si bien en principio era necesario, digamos, legislar en favor, pero que ha pasado el tiempo y ya se entiende, o uno debe entender razonablemente, que ya no tienen por qué tener exenciones para precisamente potenciar el desarrollo, que es lo que se supone que todos perseguimos. Muchas gracias. ¿Le va a responder, verdad? Bueno, existe una teoría en el mundo del derecho que es la progresividad de los impuestos. El que más gana tiene que pagar más. Las tablas impositivas han de ser progresivas. Y no sé si es correcto pagar un 13, un 20 o un 35, no lo sé. Eso son políticas económicas en las que no voy a entrar ni sé. Pero lo que sí sé es que si no hay una redistribución de la riqueza por medios justos, con métodos legales, si no hay una redistribución de la riqueza, cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y esto genera inestabilidad social y, en definitiva, injusticia y corrupción. Por lo tanto, un sistema tributario justo tiene que ser progresivo, de modo que el que más gane, que más pague. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, claro. Muchas gracias por las exposiciones que nos han dado en la tarde de hoy. Creo que me senté adelante y significa que tengo que prestar atención, ¿no? Yo
Les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, que están algunos en el sector público, algunos en el privado y otros en la mitad de esto, ¿no? En mi caso en particular me ha tocado tomar las riendas de una institución que tiene cierto grado de autonomía, que brinda, además de la seguridad electoral, tiene una serie de servicios que brinda a la población. En momentos difíciles en materia presupuestaria. Y una de las vías que hemos explorado es trabajar con fondos de autogestión, maximizándolos a través no de las APP, pero sí de una suerte de convenio con la empresa privada. Y ahora voy a decir algo que va a ser o muy brillante o muy estúpido, pero va a ser una de las dos. Hemos logrado de alguna manera recaudar fondos para nuestra institución a través de las nuevas tecnologías que generan servicios de sectores a los que nunca hubiésemos tenido acceso antes, sin tener que invertir, porque esa inversión en tecnología tiene un costo que asume entonces la empresa privada, y nos vamos entonces al sistema de revenue share por los servicios que ellos brindan. La pregunta que yo tengo, y es más que una recomendación, es ¿hasta dónde piensan ustedes que el Estado, en este caso yo como representante del Estado a un nivel mucho más específico con mi institución, hasta dónde puede una institución llegar a este tipo de alianzas en sus servicios? Es decir, ¿hasta dónde puedo yo entrar a acuerdos con la empresa privada para no depender de las grandes erogaciones en el presupuesto? ¿Hasta dónde es sano para una institución? Realmente esto es una pregunta para la gente del sector público. A ver si alguien me puede ayudar con esa parte. Bueno, haciendo un poco de historia, en Ecuador hubo esta huida del derecho administrativo que se dio en algunos países, allá por hace 20 años más o menos, en los cuales, en especial el municipio de Guayaquil, hizo un sinnúmero de fundaciones para que se maneje de forma privada los fondos públicos y no tener que cumplir con las leyes engorrosas de contratación pública, no tener que rendir cuentas en la Contraloría, y funcionó. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó un momento en que dicen sí, pero como bien anota, sí funciona, pero hay que rendir cuentas. Sí funciona, pero hay que seguir procesos, ¿no? Es que nosotros tenemos nuestros propios procesos. Y hubo un retorno a galope al derecho administrativo, en el cual dijeron se acabó esto de las fundaciones y tienen que ser, en el peor de los casos, empresas públicas y regirse por las mismas normas. Yo considero que lo que hay que hacer es normas en el sector público mucho más sencillas para las contrataciones. Las normas a veces son muy complejas y efectivamente mucho más fácil es contratar a una institución privada. En Ecuador tenemos esta situación de que puedo con una universidad contratar con el Estado y puedo hacer una contratación directa sobre pretexto de que está inmerso una universidad pública, el sector público, pero es un desvío de ley, es una elusión, podríamos decir, de la ley, lo cual personalmente creo que no es lo adecuado. Siempre lo privado va a funcionar mejor porque no tiene que cumplir los procesos que hay que cumplir en el sector público. Y lo que usted está mencionando sucede en el Ecuador con muchas instituciones. Les doy un ejemplo, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social contrata lo que se llaman giro ordinario. En ese caso, la Contraloría no entra a ver nada. Dice, eso
La superintendencia de bancos verá si es que está bien contratado y no reviso. Y la superintendencia de bancos lo que ve es que hayan seguido un proceso sencillo y tampoco hace mayor problema. Ahora, lo que pasa es que el costo ahí va directamente al usuario, se le cobra directamente al usuario y a veces hay reclamos. ¿Por qué me cobran por algo que debería darme el Estado de forma gratuita? Entonces yo creo que hay que tratar de evitar esas situaciones. No obstante, funciona. Le doy otro ejemplo, el registro civil. El registro civil, en algún momento se creó el registro civil municipal y los municipios tenían la facultad de dar la cédula, pero los municipios dijeron, bueno, quiere sacar la cédula inmediatamente, porque había que ver, a veces no había el papel, no había la tinta, no estaban los funcionarios. Entonces se abrieron registros civiles municipales, pero costaba $6. A nadie le importaba, pago los $6 y ya tengo la cédula. Pero al principio todo el mundo está contento. Ya cuando funciona, dicen, pero ¿por qué no lo hace el Estado? Entonces, personalmente creo que si bien es una solución, va a ser momentánea, porque tarde o temprano va a haber un regreso a lo público, porque es lo que corresponde. Si estamos en una institución pública, sea un GAT, sea el gobierno central, debe manejarse bajo las mismas reglas. Y faltaba yo. Bueno, que fue el asistente, bien. Gracias. Bueno, yo estoy fascinada con el panel, de verdad. Yo vine a apoyar a mi compañero de máster, Carlos Rubio. Y ciertamente si no me hubiese invitado él, no vengo al panel, hubiese estado ahorita llorando, lamentándome haber perdido este panel tan interesante. Yo vengo jugando en la parte del sector público, sector privado. Actualmente yo soy servidora pública y ciertamente entiendo perfectamente el lenguaje que cada uno aquí ha utilizado, porque de hecho sabemos cuando estamos en el sector privado cómo se ve desde abajo, ¿no?, lo que es la parte privada. Y ciertamente ambos son muy necesarios y creo que lo que hace falta es mucha voluntad de poder llevar el territorio y de poder unificar. Y la pregunta que hizo aquí el magistrado realmente es eso, es poder unificar, porque si bien es cierto, hay servicios que deben de ser siempre del sector público. De hecho, la cédula, el pasaporte, es del sector público, ¿verdad? Y todos lo necesitamos y demandamos el servicio. Pero el servicio, y todos somos servidores, tanto en el sector público como en el sector privado, venimos a brindar un servicio de calidad. Pero hay una diferencia, y es que a veces decimos, en el sector privado yo pago para que me sirvan, pero en el sector público es gratis, pero a mí me pagan para servir. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi mirada, que trabajo en el programa Supérate, que es un programa social de acompañamiento a las familias más vulnerables, yo he logrado, desde mi espacio pequeño, unificar, porque creo mucho en la unidad, el sector público y privado. Quizás no desde la mirada que hemos tocado acá, sino desde la mirada que yo también puedo aportar y hacerlo realmente cercano. Y es que yo me preparo una jornada de limpieza de playa y ahí logro 30 y 40 entidades entre público y privado. O sea, que sí se puede. Y ahí todo el mundo está por colaborar y realmente en brindar. Entonces, yo creo que este panel no está de casualidad. Este panel de aquí tiene que salir incluso, todos somos multiplicadores de estas ideas y de poder fortalecer. Y cuando nos unimos y enviamos realmente las voces y la elevamos, se pueden lograr grandes cosas. Y ciertamente este panel debe ser una iniciativa de poder hablar y decir la gran necesidad que tenemos que el sector público, sector privado, pues se involucren en conjunto, porque los colaboradores que están en el sector privado vienen de sectores vulnerables y el que está en una institución pública, llega a ser dueño de una empresa o viceversa. O sea, yo vengo del sector privado, pero yo soy servidora pública, ¿verdad? Entonces, es interesante, claro, la diferencia es del cielo a la tierra. Entonces, yo lo que quiero decir finalmente es que este panel debe de surgir el efecto que buscamos en este congreso y poder llevar el mensaje claro de unidad, sector público, sector privado, y que seamos mejores, porque al fin el país es de todos nosotros. Muchas gracias.
Ha sido una excelente conclusión del panel, la verdad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a los panelistas. Realmente nos han enriquecido de cada uno de sus sectores, de cada uno, la academia, el sector público, el sector privado, la labor social. Muchas gracias a todos.